Y ahí tienen la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kenna, con de Boluarte. Vean, yo no lo sé, pero se ha manejado mucho que ella es exagente de la CIA. No lo sé, realmente no me he puesto a investigar eso todavía. Sí sé que la nombró Trump y sí sé que estaba metida en un escándalo muy polémico de los asuntos de gastos legales en Ucrania. No quiero abrir esa. Acuérdense que yo estoy en plan diplomático hoy, de reconciliación. Bueno, además estamos un día después de Navidad, oiga. También se festeja la Navidad en Perú, como la festejamos en México, y también en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos, en Búfalo ya lo dudo, pero en general pues se festeja, tenemos eso en común, que la Navidad nos reconcilia a todos. La siguiente, les deseo a todas y a todos una feliz Navidad. Bueno, entonces hoy entramos a un tema que, pues sí, impacta en la visibilidad latinoamericana, que es la expulsión de un embajador muy eficiente, por cierto, Pablo Monroy, de parte del gobierno, pues, pues sí, usurpador, no tengo otra palabra, de Perú. Y esto ha llevado a que el presidente López Obrador, pues, tenga una postura que yo creo tiene mucho que ver, al final voy a concluir con eso, con algo que está manejando mucho tanto él como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que es el humanismo mexicano. Yo creo que esto, si nuestros amigos y hermanos peruanos lo entienden, yo creo que se van a limar muchas asperezas. Es decir, México no es un país cualquiera, Perú tampoco. Estamos hablando, ya lo dije en el video anterior, que por cierto gustó mucho, sobre todo en Sudamérica. Agradezco todas las porras, para no decir alabanzas, y pues son dos grandes culturas. Ya vimos la civilización caral, la primera del continente americano de Perú, lo cual nos da un enorme placer a los mexicanos, y la civilización olmeca, que es del eje Tabasco-Veracruz, que es la primera de Mesoamérica. Entonces, pues tenemos que arreglarnos ahora sí, como dicen, civilizadamente. Bueno, dicho esto, a ver, Giselita, ¿cómo pusiste? Crisis de México con el gobierno usurpador de Perú alcanza a Biden. Bueno, eso también es cierto, porque se metió feo, contestó feo la embajadora de Estados Unidos en Perú, a quien también el presidente criticó por su injerencismo. Entonces, pues esto ya llegó a niveles que tampoco convienen entre Estados Unidos y México, pero sí alcanzó a Biden, porque vean, la política y sobre todo la diplomacia, pues es jerárquica. Es decir, hay mandos, hay estructuras, y ya cuando el presidente López Obrador pone el tiro al blanco en en el injerencismo de la embajadora de Estados Unidos en Perú, es que está apuntando tanto al secretario de Estado, Anthony Blinken, como al mismo presidente Biden, que por cierto nos visita el 9 y 10 de enero en el marco del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, y donde tenemos ahí dos contenciosos que se los adelanto. Parece ser que no nos está yendo muy bien en el rubro de los transgénicos, sobre todo en la materia del maíz amarillo, y parece ser que sí nos va a estar yendo un poco mejor en el rubro energético, que no supo manejar la anterior secretaria de Economía y que ahora lo está haciendo muy bien Raquel Buenrostro, que es, primero que nada, es economista, ¿no? Del Colegio de México, imagínense. Y luego es muy eficiente, igual que Rocío Nagle, a quien le toca la cuestión energética de toda esta cuestión del litio mexicano, etcétera. Bueno, dicho esto, tampoco nos podemos pelear con Biden, no se trata de eso. Entonces aquí van a encontrar, si quieren Vox, Canelo contra el Pacquiao,
Pues yo creo que sí que equivocaron, de canal. Aquí vamos a tratar de buscar qué soluciones diplomáticas hay, cómo vamos a resolver esto entre dos grandes naciones con un gran pasado civilizatorio. Y a ver, Estados Unidos también, con la llegada de Biden el 9 y el 10 de enero a la Ciudad de México, pues también como a Estados Unidos ya no le conviene ese neomonroísmo a ultranza, sino yo creo con el Partido Demócrata, y me voy a encaminar en esa línea de pensamiento, en la Alianza del Progreso que manejaba nada menos otro presidente católico que era nada menos que John Kennedy. Hay que recordar que el mismo Biden es católico, entonces hay que tener mucho cuidado con esas situaciones y aquí el abordaje va a ser eminentemente de resolución de conflictos. Yo me acuerdo, no sé si hace mucho llevé una materia, no había en online, no sé si fue en presencia, ni me acuerdo, pero estaba yo muy ligado a todo ese pensamiento en Harvard de la resolución de conflictos. Bueno, empecemos, Giselita. Bueno, ¿y por qué digo que alcanza a Biden? Porque, pues, por la embajadora, ¿no? De Estados Unidos allá. Ya no sé quién de los dos levantó la puja, pero también eso hay que arreglarlo. Entonces, vean, ahí está Pablo Monroy, que tiene un currículum de primer nivel, estudió en la Ibero, luego hizo su, su posgrado en Nueva York y tiene muchos diplomas y ha demostrado su gran capacidad. Eh, y ahí tienen, y esto se debe también a que la familia, la esposa de Pedro Castillo y sus dos hijos, pues se les otorgó el, eh, el asilo político, lo cual eh, eh, es un historial, es una tradición que además no existía Morena, ¿eh? Estamos hablando ya del viejo PRI, que tenía una extraordinaria política exterior, la mejor, hay que reconocerlo, de su época, y que pues forma parte del código genético de México. Entonces, vean, desgraciadamente, la canciller Ana Cecilia Gervasi, homóloga de Pablo, pues muy dura, sí se le ve novata, les digo abiertamente, no tiene cintura política. Imagínense con Marcelo Ebrard, de mentor de Pablo, pues Marcelo se maneja estupendamente bien en la diplomacia, y además es muy cercano tanto a Anthony Blinken, mismo Anthony Blinken dice que es amigo de Marcelo y del presidente Biden. ¿Sí? Digo, hay que decirlo abiertamente, Marcelo siempre ha sido aliado, se los he contado, del Partido Demócrata. Me consta cuando éramos oposición, cuando se reunía Manuel Camacho con el mentor de Marcelo, con Andrés Manuel, que ya era jefe de la oposición, y un servidor, yo ni sé qué hacía ahí, pero ya estaba con los tres. El, eh, recuerdo muy bien la gran relación que tenía, Manuel Camacho con Obama. Incluso delante de Andrés Manuel lo llegué a conversar los tres, ¿no? Lo hablábamos. Bueno, a mí me respetaba, lo tengo que reconocer mucho Manuel Camacho. Además, pues yo era muy cercano a su suegro. Bueno, dicho esto, entonces, palabras muy duras de parte de Ana Cecilia Gervasi. Dice que el Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en Perú, Pablo Monroy, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y son violatorias del principio de no intervención. Cierro la comilla. Y vean, aquí hay un problema que deja pendiente a Ana Cecilia Gervás. Es ahí donde noto que le falta talento político. ¿Y qué vamos a hacer? México tiene la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, que se la tenía que entregar el 14 de diciembre a Perú. Pues ahí está, ahí tirar. Creo que no lo supo negociar. Entonces, pues ya fue cancelada esa reunión del 14. Incluso creo, Andrés Manuel no es muy dado a viajar, ¿eh? Y tenía planeado visitar a Pedro Castillo.
en esa fecha. Hay simpatía, hay mucha simpatía. Acuérdense que Andrés Manuel es muy proclive a todo lo que es el indigenismo, las civilizaciones y culturas milenarias, tanto de México como de Perú, y él tenía mucho entusiasmo en viajar. Al menos esos son los informes que yo tengo a Lima el 14 para dar la, pues la presidencia pro tem, porque ahorita está en el aire, ¿no? Entonces, y vino lo que el asiago 7 de diciembre que vivieron en Perú. La siguiente, por favor. Bueno, eso Pablo Monroy no lo debe tomar tan así a pecho, porque vean, aquí a mí en México, sin ser mexicano, aquel yo ni lo conozco, aquel día me mandaron un video en donde el gachupín, ¿cómo se llama este cuate? Que está en el Fondo de Cultura Económica. Tuvieron que cambiar la constitución para hacerlo director. Ese Ignacio Taibo me dijo que yo era persona non grata, que porque había atacado a George Soros. Bueno, yo no sabía que Taibo era el presidente alterno, sustituto, interino de México, pero si ni es mexicano. Bueno, para que vean las locuras, ¿eh? Ya cuando en vez de usar la palabra persona non grata, bueno, así que debe estar tranquilo Pablo, ¿eh? Bueno, y vean, les muestro es para que vean que aquí citamos a todos. Ahorita les cito a Goodman, Castañeda Goodman. Vean, creo, es decir, no hay nada así afirmativo, que dice que no sabe nada que nunca, creo que nunca vean qué bien construida está su frase, algún país ha expulsado, ha escrito en su Twitter sin H, confunde un verbo con una preposición. Imagínense el nivel de cancillerucho que tuvimos en México, etcétera. Ya, ¿para qué les sigo más lo demás? Aquellos que tengan tiempo de perder, ahí se los dejo y lo ven. Pero vean, un cancillerucho bueno, él no es diplomático de carrera, nunca lo fue. Él es sociólogo, perdón. Así que no tiene, lo iban a expulsar a él y a Adela Micha cuando fueron a jugar a las escondidas. Fíjense dónde, a las famosas terracota que están en Xi'an, la famosa ciudad allá de China. Esto molestó mucho a los chinos, lo sé de buena fuente. Bueno, ahí lo dejo aquí. Y entonces, vean, ya comentando, por solamente le tiene que pegar a Andrés Manuel, es de su función. Aunque él ha reconocido que él es, pues ya no sé si gato, empleado de Soros, ¿no? Bueno, no me quiero meter a ese tema y se los dejo hasta acá. Pero vean cómo es ya por reflejo condicionado, en lugar de apoyar al presidente de México por solidaridad mexicana, bueno, él es antimexicano, por solidaridad mexicana, pues tenemos que estar con nuestro presidente, con nuestro embajador, y para que entiendan en Perú de que aquí somos un frente unido, no estamos en guerra civil en México, cosa que sí casi están en Perú, desgraciadamente. La siguiente, Giselita. Bueno, vean, yo desde cuando señalé a Goodman, a estafa de Stanford, acuérdense que ahí fue miembro del Consejo de Administración de este banco que quebró, que estaba, creo que en Antigua, ¿no? Una isla del Caribe, una isla caribeña, que bueno, ahí estafaron a los pobres maestros, aquí de la Universidad Pedagógica, la que está aquí frente al Colegio de México, por cierto, lo ligan al cártel del Golfo, porque el cártel del Golfo le lavaba a esta banca Stanford. Bueno, ahí tienen aquí el pasadito de Goodman, ¿no? Ahí, yo lo escribí desde 2009. Y Perú llamó a consultas a sus embajadores en 4 países intervencionistas, como que son demasiados ya, ¿no? Sí, porque vean, los 4 levantaron la voz, lo cual se merecen una felicitación. Es decir, también tiene que entender Perú que un gobierno, pues casi protomilitar, no puede hacer lo que quiera. Es decir, hay la vigilancia de los ciudadanos de Latinoamérica. Aquí llevaban 10 muertos. Hoy estaba viendo el último recuento, creo que llevan 30 muertos ya. Y ahí les va, bueno, nunca hay que reírse de la muerte, pero se van a reír de por qué los mataron, que porque no sabían español. No es broma, ¿eh? Lo acaba de decir el ex primer ministro de Perú. Imagínense,
el canibalismo lingüístico al que hemos llegado. Entonces, pues son el presidente López Obrador como líder. Acuérdense que México tiene un peso, es la segunda potencia de, de Latinoamérica y la primera de habla hispana. Sí, porque Brasil habla portugués. Luego tienen a Petro de Colombia, Alberto Fernández de Argentina. Hay que llevarles a Messi a los de Perú, ¿no? Para que se tranquilicen. Y luego a Luis Arce de Bolivia, que ya vivió algo similar ahí con Evo Morales, a quien se le dio asilo a México y luego él pidió irse a Argentina, porque Argentina es frontera con Bolivia, ¿no? Siempre tienen mayor eh, conectividad geopolítica. Entonces, obviamente que sí brincaron. El, y vean aquí, el gobierno de Dina Boluarte le pide a AMLO que deje hablar del Perú. Bueno, ya nos van a prohibir hablar hasta eso. El primer ministro, este es un militar, el recientemente, porque corrieron al otro y entró el que era ministro de la defensa y ya se volvió primer ministro, que es Alberto Otálora. Él exigió a López Obrador que pare la incesante intromisión de los acentos internos de Perú. No son, bueno, no va así, vean, expulsan a Pablo Monroy y Andrés no rompe en reciprocidad las relaciones, pudo haber hecho lo mismo y no lo hizo, pues nosotros yo lo felicito al presidente de no haber roto las relaciones. Tenemos que tener una presencia ahí y vigilar que no se les vaya a ocurrir un, un canibalismo de mayor envergadura, canibalismo lingüístico. Y vean cómo con desprecio, ¿no? Tipo, parecía ¿cómo se llama? El Fox, ¿no? Que ya vieron hablando de plagios, ya le sacaron que después de 35 años se recibió con una tesis fraudulenta, que era el informe de su gobierno de Guanajuato. Bueno, parecía, vean cómo le dice el señor López, ni siquiera López Obrador, sin respeto alguno, pare de referirse al Perú porque hemos conseguido con mucho esfuerzo, pues yo no veo cuál, esté nuestro país en paz, pues yo no lo veo en paz. Y no vamos a permitir que personas que no tienen ninguna relación con el gobierno de Perú, entonces pues que no tengan ya ninguna relación con ningún país del mundo y menos con la embajadora de Estados Unidos, puedan manifestarse causando incesante intromisión en los asuntos de Perú. A ver, ¿por qué Otarola no aplica la misma medida con la abierta injerencia de la embajadora de Estados Unidos en Perú, que incluso él se había reunido con ella en vísperas del 7 de diciembre y ha hablado hasta el cansancio, etcétera? López Obrador lamentó esa decisión del gobierno, pero anunció que ha decidido no romper relaciones. Vean el nivel aquí no estamos en un pleito de box. Entonces, hizo muy bien el presidente de no caer pues, en este tipo pues ya como le dice López a secas, pues ya vemos cuál es el mensaje, ¿no? Es casi invectiva en México, los que sabemos de eso. De la política exterior de AMLO acusan intromisión en Perú. O de nuevo, vean, yo soy una gente, conozco a Beatriz Paredes, se me hace que es una de las, una gente muy respetable de lo que queda del PRI, pero yo creo que aquí se equivocó la senadora Beatriz Paredes. Ella fue embajadora en, eh, en Brasil, sabe el tema, eh, hasta donde yo me había quedado es del bloque nacionalista del PRI, pero según Crónica, habría que cotejar la declaración, la incongruencia en la política exterior mexicana, pues por un lado no se pronuncia sobre lo que sucede en Nicaragua y por el otro sí lo hace con Perú. A ver, ¿qué tiene que ver, Beatriz, Nicaragua con Perú? No lo entendí, realmente no entendí tu comparación. Aquí sí derrapaste. El 22, hace 4 días prácticamente, dice, las protestas continúan y también se incrementa el número de muertos. Este es el Perú de Perú, es decir, no están resolviendo nada. ¿A cuántos peruanos piensan matar más? Créame, véanse, ya les di una buena solución.
gabinete de reconciliación nacional, de unidad nacional, de los sabios de Perú. Tienen que haber sabios. Es un país que viene desde la civilización caral. ¿Cómo no van a haber sabios? Con los incas. Porque si no, lo único que van a hacer, van a encontrarse a Tupamaros, a Tupac Amaru, ¿no? Se llamaba el grandioso. No es un pueblo que se deja vencer fácilmente, ni exógena ni endógenamente. Ese es el camino que yo les sugiero. Luego, elecciones populares y, no sé, ahí verán ustedes puede hacerse en sincronía o se puede hacer en, en secuencia y sí necesitan una carta magna. Es demasiado vengativa ya la constitución del Perú. Ahora, muchos dicen es que Pedro Castillo no supo dar su golpe porque no tenía el ejército detrás de él. Bueno, esa es una crítica válida también. Es como, bueno, lo que pasa es en pocas horas, si él no hubiera hecho ese intento de última hora, pues ya venía otro intento de defenestrarlo, como lo habían hecho 2 veces antes. Y si no crean que y el Congreso de Perú no es una perita en dulce, como decimos. Y ahí también están enfrascados, ¿no? No hay otra más que la reconciliación, una amnistía general, elecciones, y esa es la salida democrática, no hay otra. ¿Eh? Y obviamente una nueva carta magna. La siguiente. Y les deseamos el mayor de los éxitos. Y vean, ahí está la jornada que ha llevado muy bien la crónica del evento en Perú. Como en México están en juego intereses de oligarquías, yo diría de plutocracias. La oligarquía es un término ya del siglo XIX, yo pondría plutocracia, ya saben qué quiere decir. Y Andrés Manuel dice la crisis en Perú por golpe del conservadurismo, eso también ya lo vimos, y él dice, me mantendré en el asunto pese al llamado del primer Otárola, que era ministro de la Defensa. El injerencismo en esa nación fue el del embajador estadounidense. Vámonos. AMLO lamenta conversión de Vargas Llosa y luego la crisis en Perú por élites como las que hay en México. Bueno, aquí lo que pasa no es fácil porque el ejército mexicano está totalmente con el presidente López Obrador. López Obrador, pues arrasó en las elecciones y hoy tiene una aceptación del 70%. Lo dice hasta el tracking poll del Economista, que hasta ya la oposición, me llama la atención, y eso que el Economista no es pro Andrés, él estaba desplomándose la oposición en México, no hay, pues con qué, es decir, no tienen ni a una Añez ni a un Guaidó, bueno, sí los tienen en potencia, ni tienen a una, ¿cómo se llama esta mujer de Perú? Ya se me fue el nombre, imagínense. Bueno, ahorita me lo recuerdan, ¿eh? Ya dije 10 veces su nombre, pues ya se me olvidó. Entonces, el, eh, pero pues no tienen validez porque pues el ejército no los apoya, así de fácil. Mientras que ahí, Boluarte, ya me acordé, Boluarte. Mientras que en Perú, pues sí, Boluarte es un títere de los militares. Es totalmente. No aquellos que quieran comparar a Perú con México, que nos comparen en la gastronomía, que Perú tiene la mejor gastronomía de Latinoamérica, del continente americano, y quizás, bueno, ya la denominaron la segunda del mundo. Ahí está mi amigo Valerio Martínez, me invitó a comer ahí a su restaurante, una maravilla de comida, y la nuestra no se queda atrás. En cuestión civilizatoria, en muchas cosas tenemos cosas en común, denominadores comunes, pero no, en esto no se parece nada el proceso, por fortuna, de, el, de Perú con el de México. En México ya tuvimos dos alternancias, bueno, la de Fox ya no fue alternancia, y era un prismo disfrazado, igual con Calderón. Son neoliberales. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno define desde la lingüística política, de las ciencias políticas, con la lingüística de la economía y las finanzas. Al final del día, ¿qué tienen en común los que están ahí en el Instituto Atlántico? Además, la palabra Atlántico, ¿por qué Atlántico?
porque quieren todo el Atlántico Norte tipo OTAN y el Atlántico Sur, así de fácil. ¿Qué tienen en común? Zedillo, que supuestamente era del PRI, que aprovechó el asesinato del que iba a ser, que era el candidato del PRI, iba a ser el presidente en turno, Colosio, con Zedillo, de Zedillo hablé, ¿no? Sí, y con Fox, por ejemplo, pues son neoliberales, igual que Krause. Krause es fascista neoliberal, ese es peor. Además de enemigo de México, ese sí confeso casi. Bueno, la siguiente. Bueno, al menos así, vean, el hombre mejor informado en México en turno es el presidente de la República. Algo le sabe Andrés Manuel a, a Krause y Aguilar Camín, para que lo, bueno, al Sheridan ni lo registra, sabe que es un títere es un empleado de Krause en esta revista Vuelta. Para quien es el modelo a seguir, es el pinochetismo neoliberal. No es broma, ¿eh? Hasta una portada le dieron. Bueno, y vean la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con Castillo, pues en qué condiciones la tienen. Ahí comentan que sigue la represión. Visitaron en la cárcel al exmandatario. El abogado, antes que dejaran al pobre Castillo, sus dos abogados, no sabemos si fue bajo presión, apela a la orden de prisión preventiva por no estar apegado a derecho, etcétera, etcétera. Esa es la jornada. Eh, Acabo de leer que un juez de Perú, creo que es nota de hoy, sí aceptó la apelación de Pedro Castillo en contra de su prisión preventiva. Escuchen bien, una prisión preventiva de 18 meses. Ay, eso es lo más cavernícola que puede haber. Tienen que modernizarse nuestros amigos, ¿eh? Ahí. La cuestión jurídica es importante en Perú. Y ahí tiene la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kena, con de Boluarte. Vean, yo no lo sé, pero se ha manejado mucho que ella es exagente de la CIA. No lo sé, realmente no me he puesto a investigar eso todavía. Sí sé que la nombró Trump y sí sé que estaba metida en un escándalo muy polémico de los asuntos de gastos legales en Ucrania. No quiero abrir esa. Acuérdense que yo estoy en plan diplomático hoy, de reconciliación. Bueno, además estamos un día después de Navidad, oiga. También se festeja la Navidad en Perú como la festejamos en México y también en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos, en Búfalo ya lo dudo, pero en general pues se festeja, tenemos eso en común, que la Navidad nos reconcilia a todos. La siguiente, eso es un injerencismo flagrante, sobre todo en ese momento, ¿no? El ministro de Defensa y embajador de Estados Unidos sostienen reunión en Lima, vean desde cuándo, ¿eh? Y este es el ministro de la Defensa de Pedro Castillo, abiertamente, eh, eh, pues intrigando contra su presidente. Increíble. La siguiente, por favor. Ya vamos a acabar, ¿eh? Ya tiene, ¿este de quién es? Ahí está. Ahí lo tienen, más de lo mismo. La siguiente, el ministro de la Defensa. Y luego ese es El Comercio, creo que es un periódico peruano, del 13 de este mes. Y alardea Dina Boluarte que Estados Unidos reitera pleno respaldo a la institucionalidad democrática de Perú. Bueno, pues demuéstralo. Ahí está. Ojalá antes de irse, Dina Boluarte pues siga los consejos que les estamos dando como ciudadanos del mundo, ¿no? Y vean, alguien ahí afirma que Dina Boluarte no ha usurpado nada, bueno, etcétera. El embajador de Estados Unidos en el Perú sostuvo una reunión con la presidenta Dina Boluarte, ya lo vimos. La siguiente. Sí, hay mucha literatura de esto, ¿eh? De eh, pues la relación vertical, no es una relación horizontal, obviamente, entre la embajadora de Estados Unidos y el ministro de la Defensa que hoy es primer ministro, si no me equivoco. Si alguien lo sabe, pues hay que nos corrija. Y la presidenta, pues para mí usurpadora de Perú. Bueno, pero que haga un acto bondadoso. Ya primero que nada, que se dejen de matar gente. Y luego ya encaminarse a la reconciliación nacional. Sobre todo que ella fue vicepresidenta de Pedro Castillo. Es decir, ella en su vida había ganado una elección.
todo se lo debe a Pedro Castillo. En medio de la tensión México-Perú, AMLO dice que es un timbre de orgullo la expulsión del embajador. El presidente, bueno, ya lo saben, si es non grata la presencia de Pablo allá en Perú, para nosotros es súper grata. Así que bienvenido a México, querido Pablo Monroy. El presidente destacó las labores de la embajada por resguardar a los Castillo. Incluso debieron, no se pudo, Pedro Castillo creo que quería asilarse, tipo Evo Morales, pues no se pudo, esa es la razón. Se honró la tradición de asilo político a la familia de Pedro Castillo, así es. Pero además no asilo político, asilo humanitario. Vean, a veces les olvida la comunidad española perseguida en España, los republicanos vinieron a México, los libaneses perseguidos en ese momento por el Imperio Otomano vinieron a México. Yo soy producto de esa, de esa tradición mexicana. Se los agradecemos. Y vean, en ese momento no había Morena, ni había PAN, pues era el PRI. Creo que hasta antes del PRI, ¿no? No me acuerdo, por ahí del 1906 que había. Bueno, previo a la revolución incluso. Pero siempre ha habido. Sería bueno ver cuándo, ¿no? Cuándo llegamos cuándo llegó nuestros abuelos libaneses, cuándo llegaron a México y quiénes estaban en el gobierno. Es una tradición mexicana.